A menudo pensamos en los dinosaurios como enormes bestias que habrían sido tan impresionantes como aterradoras. Los dinosaurios tuvieron muchos tamaños y formas diferentes. Hoy hablaremos de algunos de los dinosaurios más pequeños que existieron. Conoceremos quiénes eran y los detalles sobre estos pequeños titanes. Seleccionamos 10 especímenes interesantes para empezar, aunque el mundo de los dinosaurios tenía muchas criaturas fascinantes. Así que si nos faltó alguno del que quieras saber más, háznoslo saber en los comentarios. Iniciaré con una decisión polémica. Si estamos contando a los dinosaurios aviares en nuestra lista de los dinosaurios más pequeños, técnicamente deberíamos empezar con el colibrí abeja. Todas las aves modernas son dinosaurios y esta es la más pequeña que existe. En palabras de Julia Clark, quien trabajó en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y en el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte, las aves son solo una línea de dinosaurios que lograron sobrevivir hasta el presente. Este pájaro mide 5 centímetros y pesa 2 gramos. En Cuba hay nidos de estos pájaros, miden 2.5 centímetros y sus huevos son del tamaño de granos de café. El primer dinosaurio extinto es Anchiornis huxley, de patas largas y cuerpo corto emplumado. Las estimaciones sugieren que Anchiornis huxley pesaba entre 100 y 700 gramos y medía de 34 a 40 centímetros de largo. Los fósiles de este dinosaurio revelan a los científicos su color. Era mayormente oscuro, gris y negro, con franjas blancas en las alas y una mancha roja en la cabeza. Anchiornis significa ave cercana y Huxley hace referencia a Thomas Enrique Huxley, uno de los primeros biólogos en vincular aves y dinosaurios. Los científicos han reunido la información de un fósil adulto parcialmente conservado para aprender más sobre el Lepidopteryx huai, otro dinosaurio pequeño en nuestra lista. Con poco más de 160 gramos, este dinosaurio pequeño pero impresionante tenía largas plumas en la cola, de unas 3 veces el tamaño de su cuerpo. En total, este pequeño mide aproximadamente 44.5 centímetros de longitud total. Para saber más sobre el Lepidopteryx huai y su peculiar familia, mira nuestro video de Ichi enlazado arriba. A continuación, conozcamos al dinosaurio miniatura Meilong. Meilong es de los fósiles más interesantes descubiertos. El fósil fue preservado durmiendo, con la cara en su brazo tipo ala, en una posición similar a aves actuales al descansar. Este dinosaurio, del tamaño de un pato, fue hallado en Liaoning, China. Con un ejemplar juvenil de 53 centímetros de largo, Meilong vivió hace unos 125 millones de años en el Cretácico. Ágil sobre sus patas, se alimentaba de lagartos e insectos en el suelo del bosque. Dentro de este hábitat, la actividad volcánica era frecuente, lo que significa que muchos fósiles de este lugar y periodo de tiempo se han conservado en ceniza volcánica. Este pequeño Meilong juvenil probablemente murió por envenenamiento de monóxido de carbono antes de quedar cubierto y preservado por ceniza. El siguiente dinosaurio extinto en nuestra lista es el Majacala omnicoli, que medía aproximadamente 70 centímetros de largo. Este dinosaurio más pequeño habría vivido hace 80 millones de años. Majacala era un pequeño raptor que posiblemente tenía un estilo de vida semiacuático o vivía cerca del agua. Ser un dinosaurio pequeño implica quedarse cerca de casa para evitar depredadores. Majacala habitaba la formación de Docha, que entonces era un desierto cálido y seco. Oasis pequeños en la zona habrían brindado un hábitat cómodo. El siguiente en la lista es un dinosaurio pequeño de nombre largo, Micropachycephalosaurus, que significa lagarto pequeño de cabeza gruesa y lo describe bien.
Este dinosaurio habría sido similar en tamaño al machacala, midiendo alrededor de 60 a 70 centímetros. Este pequeño dinosaurio dependía de su agilidad y velocidad para sobrevivir en el Cretácico tardío. Al descubrirse este dinosaurio, se creyó que era el paquicefalosaurio más pequeño conocido. Los paquicefalosaurios son famosos por sus cabezas duras y óseas, de ahí el significado de micropaquicefalosaurio. Con el tiempo, la clasificación de este dinosaurio ha sido cuestionada. Solo se descubrió un fósil incompleto en China por Don Semming, y todas las clasificaciones y estudios provienen de este espécimen. Algunos piensan que el Micropachycephalosaurus pudo haber sido un ceratopsio pequeño, dinosaurio herbívoro con pico y volante óseo trasero. Finalmente, el Micropachycephalosaurus fue clasificado como un ceratopsio en 2011. Los cráneos de jóvenes paquicefalosaurios cambiaban al envejecer, por lo que aún no hay consenso entre investigadores sobre qué es este dinosaurio. Los microraptores fueron de los primeros dinosaurios emplumados descubiertos. Yaoianus era más pequeño que parientes como el Velociraptor y el Deinonychus, con plumas en brazos y piernas. Se estima que alcanzaba 1.2 metros de largo. Un paso y medio de un hombre promedio equivale al tamaño de este dinosaurio. Se hallaron células de pigmento en restos de Microraptor, lo que sugiere que era negro, quizás similar a un estornino o mirlo. Hoy en día, mientras la mayoría del tiempo luchamos por armar el rompecabezas de fósiles incompletos y degradados, los microraptores son una especie de bendición. Se hallaron más de 300 fósiles de esta especie, lo que indica que era un dinosaurio común. No podría ser una lista de los dinosaurios más pequeños sin hablar del largo episodio de Compsognathus. El dinosaurio del tamaño de un pavo y de 1 metro de largo pesaba entre 0.8 y 3.5 kilogramos, siendo el más pequeño hallado. Este pequeño dinosaurio era un terópodo, como sus gigantescos ancestros, el Tyrannosaurus rex, que saltaba por el paisaje de Alemania y Francia hace 150 millones de años. Parvicursaur ramotus, el próximo dinosaurio en la lista, significa pequeño corredor o corredor esbelto. Este es un contendiente importante para el dinosaurio más pequeño, ya que pudo haberlo sido, aproximadamente 38 centímetros de largo, pesando entre 168 y 170 gramos, lo cual es más pequeño que la mayoría de las bolsas de azúcar. Cabe señalar que todo lo que sabemos sobre Parvicursa ramotus proviene de recursos limitados. Es decir, un espécimen incompleto de patas y una pelvis que data de hace aproximadamente 72 millones de años. Finalmente conoce al Bambiraptor, un cazador pequeño pero feroz que medía 70 centímetros de largo y 30 centímetros de alto y pesaba apenas 2 kilogramos. Este dinosaurio fue descubierto por un niño de 14 años en 1993, quien encontró el fósil en Montana, en el rancho de su familia. Además de ser una nueva especie, el fósil está casi completo, lo que hace que este descubrimiento accidental sea realmente asombroso. Investigadores fecharon este fósil en el Cretácico tardío y tiene una garra central afilada. El Bambiraptor, listo para cazar pequeños mamíferos, corría tan rápido como una gallina moderna. El Bambiraptor es un dromiosaurio, un dinosaurio sin capacidad de volar y con plumas. No sorprende que este grupo de dinosaurios esté muy relacionado con las aves modernas. Así como es difícil clasificar al dinosaurio más grande, también lo es al más pequeño. Obtener medidas precisas de tamaño y peso es complicado, sobre todo con fósiles incompletos. Aunque los científicos tienen métodos para predecir el tamaño y peso de los dinosaurios, siempre existe cierta incertidumbre. En paleontología, a veces los fósiles pueden engañar a los paleontólogos. Esto pasó con el Musaurus, cuyo nombre significa lagarto ratón, aunque como veremos no es tan adecuado.
En los años 70, investigadores argentinos hallaron pequeños huesos y presentaron al Musaurus. Sin embargo, después se descubrió que este dinosaurio, antes considerado diminuto, podía crecer mucho y algunos adultos pesaban 113 kilogramos, y es probable que los paleontólogos hayan sido engañados por huesos de dinosaurios bebés. No debemos culpar a los científicos por este error, ya que identificar dinosaurios pequeños es mucho más difícil que especies grandes. Si eres súper fan de los dinosaurios, quizá te preguntes dónde aparece el Oculodentavis congrei en la lista. Este pequeño fósil en ámbar fue anunciado en marzo de 2020 como el dinosaurio fósil más pequeño hallado. Investigadores lo describieron como un dinosaurio aviar del tamaño de un colibrí con pequeños dientes. En realidad, habría sido del tamaño del colibrí abeja. Al observar de cerca, los investigadores pudieron ver un ojo grande y redondo y un hocico afilado parecido a un pico en un cráneo de 7 milímetros de largo. Medios y comunidad científica quedaron fascinados por este extraño fósil. La gente estaba emocionada por lo que este fósil podría revelar sobre la relación entre aves y dinosaurios. Lamento decepcionarlos, pero nuevas investigaciones confirman que no es un dinosaurio ni un ave. La nueva evidencia es tan contundente que la revista científica que primero publicó sobre el supuesto descubrimiento del dinosaurio más pequeño jamás encontrado, ahora ha retirado el artículo original. Nature informó que buscaba evitar que información incorrecta siguiera en la literatura. El diminuto hallazgo probablemente sea un pequeño reptil de aspecto extraño que vivió hace al menos 99 millones de años. Tras el descubrimiento inicial, se halló un segundo espécimen de esta especie. Con el nuevo descubrimiento vienen más oportunidades para investigar el espécimen, confirmando así que esto no era un dinosaurio. La paleontóloga Susan Evans ha sido pionera en investigar este espécimen y se le ha citado al respecto. Tienes esta cosa extraña de ojos grandes, con una especie de cresta en la nariz. Ciertamente a primera vista no parece un lagarto. Es raro, pero es un lagarto. Identificar fósiles es difícil de hacer y ciertamente esta no es la primera ni será la última vez que algo se haya identificado erróneamente como un dinosaurio. Esperamos que este video haya demostrado que los dinosaurios no necesitan ser gigantes o aterradores para ser interesantes y valiosos en la paleontología. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito de la lista? Cuéntanos en los comentarios.